Buenos días, mis amados, con ustedes el pastor TJ Orejuela del Ministerio al Espíritu Santo. Estamos aquí en Hospitalet, Barcelona, España. Espero que este vídeo sirva de mucha bendición y mucha aclaración a mucha gente. Bendito Dios de la gloria, porque hay hombres que creen que ellos son los que eligen si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres profeta, si tú eres maestro. Y hay muchas cosas que hay en esos concilios. Yo no voy a hablar mal de ninguno, pero bueno, yo lo que sé decir que a mí me tienen que mostrar es con el manual que se llama la Biblia. Bendito Dios de la gloria. Y yo traigo un tema que se llama El llamado de Dios al ministerio pastoral, de Suger Michelén. Bendito Dios de la gloria. Alguien me dijo una vez que con mucha razón, que es cierto que trabajar en el ministerio es una tarea que debemos considerar como un privilegio. También debemos tomar en cuenta las advertencias que encontramos en las Escrituras de no entrar en el oficio pastoral sin estar debidamente señalado por Dios para esa obra. Hablando de los falsos maestros, dice el Señor en Jeremías 23:32, yo no los envié ni les mandé ningún provecho hicieron a este pueblo, sino es Dios mismo que los está enviando, tampoco será de provecho, porque no tendrán los dones y capacidades necesarias, ni tendrán las bendiciones de Dios, y muy probablemente tampoco tendrán una buena motivación. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres que Dios ha llamado y capacitado para ello. Es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio, no la iglesia. Aquí aclaramos eso, no es la iglesia. Lo que hace la iglesia en ese proceso, como bien señala Charles Bridgen, es acreditar a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado. Este llamado, entonces, el de la iglesia, solo comunica una autoridad oficial de Christian Ministry. Pero la iglesia no hace pastores, ni puede impartir a los pastores los dones y capacidades que ese hombre necesitará para el oficio. Veamos brevemente algunos textos. Recorría Jesús toda la ciudad y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:35 al 38. A la vista de toda esa multitud de personas desamparadas, dispersas como ovejas, que no tenían pastores, y ante la realidad de que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿cuál es la exhortación del texto? Vamos a compartir públicamente la necesidad que hay de pastores, a ver si alguien se anima, o podemos acercarnos a todos aquellos que tengan ciertas capacidades de liderazgo y de oratoria para que asuman el pastoreo de esta gente. Después de todo, es mejor tener pastores que hagan medianamente el trabajo que no tener ningún pastor.
Eso no fue lo que eso no fue lo que hizo el Señor. Cristo exhorta a sus discípulos que rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Nadie debe enviarse a sí mismo al ministerio cristiano, ni tomar la prerrogativa de enviar a otros. El Señor no ha conferido a nadie a ese derecho. Solo Dios posee la autoridad de designar quiénes son los que deben trabajar en este oficio. En Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Antes que nada, noten que los términos ancianos, obispos, pastores se usan indistintamente en el Nuevo Testamento. Todos señalan al mismo oficio, pero desde distintos ángulos. Estos ancianos, obispos, pastores, debían considerar seriamente la enorme responsabilidad que tenían en sus manos, no solo por la naturaleza de aquellos que debían cuidar la iglesia del Señor, sino también por el origen del encargo. Fue el Espíritu Santo el que los colocó como supervisores para pastorear ese cuerpo local de creyentes que Cristo compró con su sangre. En Efesios 4, del 8 al 11, por la cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo presenta al Señor Jesucristo aquí como el Salvador resucitado que da dones a su iglesia. Y para hacernos conscientes de todo lo que implicó ese proceso, Pablo enmarca su instrucción en la enseñanza del Salmo 68, 18, el cual cita libremente y en donde habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Lo que dice de Jehová en ese salmo, Pablo lo explica como teniendo su cumplimiento en Cristo nuestro Señor. Una clara indicación de que Pablo veía a Jesús como el Dios encargado. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? En aquellos días, cuando el ejército regresaba victorioso de la batalla, el que los había capitaneado era recibido en medio de una procesión triunfal, llevando consigo todos los enemigos que habían sido tomados cautivos. Entonces el capitán o el general solía repartir con los suyos los despojos que habían sido quitados a los enemigos vencidos y repartía el botín. Esa precisamente la figura que Pablo nos presenta aquí. Cristo nuestro Señor es el guerrero victorioso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre los huestes del mal. Él venció la muerte por medio de su muerte y luego subió a lo alto, aludiendo a su ascensión a los cielos, pero no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador que había comprado salvación y liberación para
un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora eran sus cautivos. Él llevó cautivo a una multitud de cautivos y de ellos tomó el botín y lo repartió con los suyos, el cual era este botín, los dones que él ha repartido a su pueblo, algunos de los cuales se mencionan de manera particular en el versículo 11, entre los cuales están los pastores y maestros. La enseñanza bíblica puede ser más clara. Es Dios quien llama a los hombres al ministerio, no la iglesia, ni los seminarios. Este es un llamamiento tan solamente que en los textos que acabamos de leer, las tres personas de la Trinidad son mencionadas de maneras distintas como involucradas en el llamamiento o en el llamado. Gloria a Dios. En Mateo 9:38, Cristo dice a sus discípulos que debían orar al Señor de la mies para que enviara obreros a su mies, en una clara referencia a Dios, al Dios Padre. Pero Pablo dice en Hechos 20:28, los ancianos de Éfeso, que fue el Espíritu Santo el que los colocó como supervisores de la iglesia que el Señor compró con su sangre. En Efesios 4 dice que fue el mismo Cristo el que repartió esos dones. Es Dios quien llama el papel que la iglesia juega en todo esto. Es la de reconocer a esos hombres que Dios ha llamado. Usa como norma de evaluación a los principales. El Señor dejó de establecido en su palabra y en sus pasajes, como en Primera de Timoteo y Tito 1. Esa comisión de la iglesia es indispensable y sumamente importante para que un hombre pueda entrar en el ministerio de una forma ordenada. Pero no debemos perder de vista que ese llamado viene de Dios y no de los hombres. Oh, bendito Dios de la gloria. Esto es para que sepamos, señores, que no tenemos que juzgar, no tenemos que señalar, porque parece que aquí, en el planeta Tierra, aquí parece que mucha gente quiere jugar el papel de Dios. Es Dios quien llama. Yo voy a hablar un poco de mi testimonio. Cuando a mí me llamaron al ministerio pastoral, a ser pastor, Dios envió a varios hombres que ni siquiera me conocían. Y es ahí donde uno cree más, porque tu pastor a lo mejor quiere que tú seas pastor. Pero como yo he leído muchos pasajes que el Señor llama, yo decía, no, el Señor me tiene que llamar por medio de alguien que ni siquiera sabe de mi vida y me va a hablar de este tema. Y eso hizo el Señor conmigo y lo hizo con mi esposa también. Al principio nosotros no queríamos asumir este ministerio, el ministerio pastoral, porque sabemos que eso es un compromiso. Es un compromiso muy grande en donde el Señor te llama para administrar sus ovejas y tenemos que entregar cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la venida de nuestro Señor, cada pastor tiene que entregar cuenta de cada oveja. Por eso que si una oveja se le va, usted tiene que seguir insistiendo, seguir orando, seguir clamando, pidiéndole al Señor que la traiga de nuevo, de vuelta al redil. Bendito Dios de la gloria. Santo. Entonces, hay mucha gente, y en ninguna parte de la Biblia, porque yo tengo un manual, dice que yo tengo que estudiar teología para ser pastor. Así que yo lo siento. Yo no comparto eso. Y toda esa gente, no, pero que para ser pastor tienes que estudiar teología. Entonces estamos hablando de algo antibíblico, porque no está en la Biblia eso. Eso no está en la Biblia. Señores, yo vengo de una religión católica. Toda mi vida supe que los curas estudiaban teología de ciertas amistades en mi país. Y sabemos que los curas, cuando van a estudiar para curas, son teólogos. Cuando no quieren seguir esa carrera de cura, terminan dando clases de teología o son
sociólogo, ¿me entiende? Porque estudian en una universidad. Entonces aquí no estamos, y yo digo, yo respeto, pero por eso el Señor dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el Señor me está poniendo con gente humilde, sencilla, a la cual el Señor me está llevando a que hable, porque me está mostrando, y he conocido pastores que ni siquiera sabían leer, pastores que los ha enseñado el Espíritu Santo. Gloria, bendito, alabado, santo, bendito Dios de la gloria. Bendito Dios de la gloria, santo. Entonces, es el Espíritu Santo. Jesús utiliza el Espíritu Santo y manda a hombres de Dios a escogerte. Bendito Dios de la gloria. No es la iglesia que escoge el pastor. No es porque al pastor le cae bien ese líder, tampoco. Usted tiene que irse a orar y a ayunar. Cuando nosotros nos llegó eso, nosotros al principio no queríamos, y ese proceso pasó un año, y el Señor mandándonos a llamar, que nosotros habíamos sido llamados para ser pastores, y nosotros no queríamos, bendito Dios de la gloria, asumir ese papel, bendito Dios santo. Entonces, para que sepan que el que llama, Dios llama y Dios respalda. Yo ni he estudiado teología, ni voy a estudiar teología. Le dije al Señor, si tú me llamaste, tú me respaldas, Señor, porque no voy a estudiar teología. Porque la Biblia no dice que yo voy a estudiar teología. Para que sepan, la teología viene de los griegos. La teología viene de los falsos dioses griegos. Métanse eso en la cabeza. Y yo me hago responsable de lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Por eso dice, mira, si Jesús estuviera aquí, si Pablo estuviera aquí, ustedes no se han dado cuenta que en ningún momento Pablo habla y menciona la palabra teología. ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? Por eso que hay mucha dispersión en la iglesia de Cristo. Acuérdense que Romano 12 habla que todos somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, no el pastor de la iglesia. Por eso tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que respalda los dones, y que cuando el pastor, por discernimiento de espíritu, está viendo, tiene que dejar que ese líder vaya soltándose, que es el mismo Espíritu Santo el que da esos dones. Es el mismo Espíritu Santo que nos habla. ¿Y qué hice yo y mi esposa? Nosotros nos pusimos en oración. Nuestro apóstol Fermín Castro fue la última persona que Dios usó, pero que ya habían venido pastores internacionales para decirnos que nosotros teníamos el llamado pastoral. Y yo, mire, yo fui a un congreso donde el que era pastor mío me envió a ese congreso como urgier. Yo estaba en toda la puerta. Yo no había vivido eso. Y en ese congreso, por cierto, ese pastor que era mi pastor estaba ahí adelante. Yo sentí hasta vergüenza ajena en ese sentido, porque yo estaba en toda la puerta, y cuando eso eran 9 pastores y una profeta, y me llamaron, pastor, venga. Y yo miraba, yo decía, pastor, yo soy urgier, sí, es con usted. Y esa gente, señores, me empezaron a jamaquear y a remecer. Y la profeta orando. Señores, yo sentí ahí un peso de gloria. La gloria y la honra es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que mi cuerpo no podía, con tanta unción. Mi cuerpo no podía. Y ahí Dios públicamente me dijo, yo te he llamado para ser pastor. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Sin embargo, estoy en un campo blanco, llevo un año, y yo no quería hablar mucho de esto. Siempre decía, bueno, y ponía en el Facebook, en las redes, TJ Orejuela, siervo de Dios. Hasta que esta semana me confrontó el Espíritu Santo. Yo te llamé para ser pastor, y para cuando tú hables diga, está hablando el pastor TJ.
orejuela, porque tengo respaldo del cielo. Bendito Dios de la gloria. Entonces, a mí no me